Doña Julia. Julia. Al escribir su nombre, siento todos los años que pasaron desde el día en que yo tenía 8 años y entré en la secretaría de la casa del pueblo y la encontré, vestida de negro, como una mancha en este tiempo empañado, oyendo explicaciones, como si tratase de entenderlas, pero no las entendiera completamente. Sus ojos en su cara eran la aceptación de que había asuntos incomprensibles destinados solo a personas diferentes de ella. Ella oía al señor que le hablaba del otro lado del mostrador y en el medio de las palabras oía doña Julia como si oyera un nombre que no era suyo pero que sí era suyo, cuando personas diferentes que ella decían su nombre. Las personas iguales a ellas, las personas que sabían lo que ella sabía, las personas de su calle le decían doña Julia. Era así como yo le llamaba. Cuando entré en la secretaría de la Casa del Pueblo, con un papel azul que me había dado en la escuela para tratar la asignación, doña Julia paró de oír al señor durante un instante para sonreírme. Y mientras ella revolvía el bolsillo de su delantal negro, el ruido de llaves y de monedas, el señor me sonreía desde el otro lado del mostrador y me llamaba por el nombre que las personas diferentes de mí me llamaban. Doña Julia me extendió otra sonrisa y extendió un caramelo que aseguraba como un objeto precioso en la punta de sus dedos deformados por la artrosis. Y me dijo, «Tomá». Mientras yo desenvolvía el caramelo, el señor de la secretaría siguió con su conversación de impresos y formularios, y doña Julia siguió como si intentara entender y fuera imposible. Las palabras en la voz del señor eran dichas con bondad, pero también él sabía que ella no las podía entender. Doña Julia, vestida de negro, apoyada al mostrador de la secretaría, era más vieja que la madre de este señor. Nadie pensaba o hablaba sobre eso, pero ambos sabían que si quisiera podían acordarse de la tarde en que se encontraron en el velatorio de la madre de ese señor. Podían acordarse de la tarde en que ella se le acercó como si caminara hacia un hijo y le dijo, «Mi sentido pésame». Si él quisiera, podría acordarse de que esa tarde le contestó, «Gracias, doña Julia». Cuando yo y mi madre íbamos de compras para los lados de la plaza, era de mañana. Regresábamos con bolsas de plástico grueso, los pasos de mi madre delante de los míos. A veces parábamos para descansar y abríamos y cerrábamos las manos que se ponían rojas en rayas trazadas por las asas de las bolsas. Cuando llegábamos a la última casa de la calle del Pozo, antes de entrar, mi madre golpeaba suavemente a la puerta y llamaba siempre con el mismo tono y con la misma melodía. «Doña Julia». Cuando no oíamos su voz decir ni una sílaba, mi madre me decía bajito, «Debe estar en el patio». Y entrábamos. Era una casa oscura y fresca. Me parecía que doña Julia tenía tapetes de encaje extendidos en todas las superficies. Sobre ellos había fotografías que eran su compañía. Dentro de un marco brillante tenía una fotografía grande del marido en la que él tenía puesto un saco que no pegaba ni con su rostro ni con su piel, y que sería el mismo que años después de la fotografía haber sido sacada y años antes de aquellas mañanas llevó en el ataúd. Dentro de muchos marcos dispersos por la casa estaban los retratos de las 3 hijas y de los nietos. Durante 2 semanas del verano las hijas llegaban desde Lisboa. Los maridos conducían los coches cargados de colchones doblados sobre el techo y atados con barbantes. Las hijas de doña Julia bajaban del coche, abrazaban a la madre, que dentro de sus brazos se quedaban más frágil y al mismo tiempo más vieja y más niña. Las vecinas venían a la puerta y asistían a la confusión de los coches siendo descargados. Yo y los otros muchachos nos enamorábamos de las nietas que hasta podían ser feas. Las mirábamos a lo lejos. Ellas nunca nos miraban, hablaban fuerte y sus palabras eran diferentes de las nuestras. Los nietos se quejaban de que no había televisión. Cuando doña Julia les hablaba, yo me daba cuenta de que a sus ojos
Ella era distinta de lo que era para mí y para los otros muchachos. Para nosotros, doña Julia no era una vieja. Para nosotros, doña Julia era una mujer que sonreía, que nos daba galletas María y caramelos, a quien nosotros decíamos siempre, gracias, doña Julia. O decíamos, buenas tardes, doña Julia. A veces, a mitad del verano, llevábamos los nietos al campo y les mostrábamos nuestros secretos, los nidos, los agujeros de los grillos, las historias. Ninguna de esas cosas les interesaba realmente. Cuando le mostrábamos los nidos, ellos querían llevar los huevos, y una vez los lanzaron contra la ventana de una mujer loca que vivía en la calle San Juan. Cuando le mostrábamos los agujeros de los grillos, ellos se desinteresaban. Cuando les comenzábamos a contar nuestras historias, ellas no nos dejaban terminar y comenzaban a contar sus historias de lugares que solo podíamos imaginar. Cuando eso sucedía, nos quedábamos sentados a la sombra de un árbol a escucharlos. En las mañanas en que yo y mi madre veníamos de las compras y entrábamos en la casa de doña Julia, la encontrábamos sentada en un banco, en un rincón del patio, sonriendo y picando coles dentro de una vasija. Ayer mi madre me llamó y me dijo que doña Julia murió. Mientras conducía el coche por una carretera que sale de Lisboa y que entra en un lugar de edificios, de marquesinas y de ropas a secar, me acordé aún de la voz de mi madre al teléfono. Después de decirme, ¿te acordás de doña Julia? Después de decirme que doña Julia murió, mi madre me contó que hace 3 años que doña Julia ya no podía cuidarse sola. Durante ese tiempo vivió en la casa de las hijas, de 6 en 6 meses. Le llegaba el turno a una hija que era apresurada por telefonemas de la hija anterior y que llegaba a la puerta del edificio en un coche conducido por el marido y se llevaba a doña Julia, como también el bolso de lona donde estaba su ropa. Mientras conducía el coche miré los edificios e imaginé a doña Julia en la ventana de esas marquesinas mirando a la nada, a mirar a los coches que pasan y no paran, a mirar los edificios iguales, iguales, todos los días iguales, y me acordé de la voz de mi madre al teléfono diciéndome que desde hace algún tiempo que doña Julia no era nadie. Ya no conocía a las hijas, se orinaba en la cama y decía cosas que nadie entendía. A lo lejos vi la iglesia de formas modernas y suburbanas donde mi madre me había dicho que estaba el velatorio. Después de estacionar el coche, mis pasos se acercaron de la mirada fija de los hombres que estaban, de manos en los bolsillos, vestidos de gris oscuro, fumando a la puerta de una entrada lateral. Entré en la sala de mosaicos y azulejos, donde el ataúd de doña Julia estaba rodeado de sillas casi todas vacías. Me acerqué a una de las hijas de doña Julia y le dije mi sentido pésame. Después de dar las gracias con voz grave, la señora, el cabello teñido y lleno de laca, cambió de voz para decirme que sigue siempre mis libros, que me vio en un programa de televisión sin nombre. Un orgullo para nuestra tierra, dijo. Mi silencio. No sonreí. Por detrás del rostro inmóvil de la mujer estaban algunas de las nietas de doña Julia que me miraban fijamente mientras susurraban tapándose la boca. Uno de los nietos de doña Julia entró y me saludó. Me felicitó por los libros. Como si nos conociéramos, me preguntó que cómo me va. Me dijo que a veces oye hablar de mí y que dice a las personas que cuando éramos pequeños jugábamos juntos. No lo conozco. Puse una expresión que él interpretó como quiso y di algunos pasos hacia el ataúd de doña Julia. El martes pasado, cuando murió, tenía más de 90 años. La piel de su rostro era blanca y serena. Sé que si le hubiera tocado la mejilla con el dorso de los dedos, habría sentido la misma piel suave que sentía cuando mi madre me decía, dale un besito a doña Julia. Miré su cuerpo pequeño, flaco y vestido de negro. A sus pies, entre coronas de flores, con tarjetas donde estaban escritas las palabras siempre te recordaremos, deposité un ramo de flores sin tarjeta y sin palabras escritas. Bajo el silencio, las miradas de las hijas y de alguna de las nietas y de los nietos, me acerqué a un rincón donde estaba una máquina con velas falsas
que tenían lámparas en la punta, que se hubieran encendido si le hubiera metido una moneda en una ranura gastada. Mis botas sobre los mosaicos. Apreté algunas manos, miré a lo lejos para el rostro de doña Julia y salí. Cuando llegué al coche llamé a mi madre. Después de cortar sentí mi corazón y lloré.